Muy bien, entonces vamos a ir al tiempo en la palabra. Aprovecho para saludar a aquellos que no pudieron acompañarnos hoy, pero que se unen por medio del video y que llegan a este tiempo en la palabra, no por casualidad, porque el mensaje de Dios siempre tiene un propósito para las vidas. Quiero compartir con ustedes hoy un breve mensaje que he titulado El mejor consejo paternal. El mejor consejo paternal. Y quiero aprovechar el relato bíblico que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 2. La Biblia nos habla en Primera de Reyes capítulo 2, nos hace una descripción de el momento culminante, el momento final en la vida del rey David. Y antes de partir, él toma un tiempo para entregar algunas palabras a su hijo, a Salomón, y da unas instrucciones para él. Y yo quiero aprovechar de estas instrucciones para extraer algunos principios que creo son aplicables a nuestro tiempo presente y sobre todo en relación a la vida de quienes somos padres. Yo creo que todos nosotros, quienes somos padres, deseamos tener un impacto favorable en la vida de nuestros hijos, tener un impacto de bendición sobre sus vidas. Y es importante que como hijos se valore el consejo de los padres. David da consejo a su hijo al final, antes de morir, y de esto quiero compartir en esta mañana. Dice Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Poderosas palabras que expresa el rey David. Y dice este versículo 2 que lo primero que él hace es expresarle a su hijo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Yo cumplí mi tiempo. Ya ahora a mí me toca salir de esta tierra, pero hijo, tú quedas aquí. Tú continúas aquí. Tú tienes un camino por delante. Entonces, quiero aconsejarte, quiero hablarte, quiero darte algunas instrucciones que estoy seguro van a ser útiles en el desarrollo de tu vida, en lo que te falta por vivir. Y de ese consejo precisamente es el que quiero que nos apropiemos en esta mañana también nosotros. Lo primero que David dice es: si tú quieres tener una vida de bendición, una vida de éxito, una vida de prosperidad, David, pensando en qué es lo mejor que puede aconsejarle a su hijo, lo primero que le dice es en este versículo 2: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Padres que están aquí y aquellos que ven también el video, el mejor consejo que uno puede dar a sus hijos es recalcarle la necesidad de una firmeza de carácter. En la vida se necesita firmeza de carácter. Firmeza de carácter. Le dice David: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Eso tiene que ver con una firmeza en el carácter. Recordemos que el carácter es aquello que yo soy, no solo lo que yo hago. Conducta es las cosas que hago. Carácter es lo que yo soy. Y algo que David le recalca a su hijo es: tienes que ser firme de carácter. Tienes que ser un verdadero hombre. ¿Y de qué se trata esto de ser firme de carácter? ¿De qué se trata esto de ser un verdadero hombre? Tiene que ver con dos cosas muy importantes. Tiene que ver con el ejemplo.
y tiene que ver con la integridad. ¿A qué me refiero cuando digo con el ejemplo? Porque nosotros como padres somos modelo para nuestros hijos. Y ningún padre puede tener el atrevimiento de decirle a su hijo: sé hombre, compórtate, ten una firmeza en tu carácter, si él no lo tiene. Nosotros somos ese reflejo para ellos. Los hijos son nuestro espejo. Y cuando hablamos de firmeza de carácter, tenemos que dar el ejemplo. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 9, me llama la atención las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Voy a leer para ustedes Filipenses 4, versículo 9. Y dice lo siguiente: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué interesante palabras del apóstol Pablo, en este caso para la iglesia de Filipenses. Él le dice a estos hermanos: lo que ustedes han aprendido de mí, lo que ustedes han visto en mí, lo que ustedes han escuchado de mí, el ejemplo que yo les he dado, ¿verdad? Lo que está diciendo, hagan eso en su vida. Y yo creo que estas palabras de Pablo a la iglesia de Filipenses las podemos aplicar a nuestra vida. Y qué lindo nosotros como padres poder decir a nuestros hijos sin ningún temor: hijo, lo que ves en mí, hazlo tú. Lo que has oído de mí, hazlo tú. Lo que te he enseñado, no dejes de hacerlo en todo el camino de tu vida, si quieres tener una vida de bendición. El problema está cuando no estamos en la posición de decir esto, porque lamentablemente a veces hay un mal ejemplo en el liderazgo de los hogares, en las familias. Hijos que están presentes, si usted tiene un padre que le ha modelado, una madre que le ha dado también testimonio y ejemplo, tanto en esa firmeza de carácter, que usted puede decir: lo que veo, lo que oigo, lo que me enseña, esto es un tesoro para mi vida. Bueno, David le está diciendo a Salomón lo mismo: hijo, sé hombre, sé firme en tu carácter. Yo sé que lo has visto en mí. Y lo otro con lo que tiene que ver la firmeza de carácter es con la integridad. También el apóstol Pablo hace una expresión a Timoteo, el joven pastor Timoteo, que me parece que también es muy apropiada para este punto en el cual estamos hablando de firmeza de carácter. Voy a leer para ustedes 1 de Timoteo 4, versículo 12. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, a su hijo espiritual: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Si queremos comportarnos como verdaderos hombres, tenemos que tener esa firmeza de carácter y ser ejemplo para los que nos rodean. ¿De qué? De fe, de amor, de pureza. Tener nosotros esa integridad en nuestra vida. Y David le dice a Salomón, su hijo: hijo, yo ya me voy, terminan mis días, tú quedas en esta tierra. ¿Qué te puedo aconsejar? Sé firme en tu carácter, sé un verdadero hombre, esfuérzate y sé hombre, compórtate con integridad, sé un ejemplo para los que te rodean. Ser hombre verdaderamente es ser íntegro. Un hombre no es aquel que grita a sus hijos. Un hombre no es aquel que está siempre atormentando la vida de su esposa y de su familia. Un hombre no es aquel, ¿verdad?, como dice la sociedad, que tiene muchas mujeres. Comportarse como hombre es ser fiel. Comportarse como hombre es ser amoroso. Comportarse como verdadero hombre es ser íntegro en todo nuestro accionar.
Un verdadero hombre es aquel que no se deja dominar por los vicios. Un verdadero hombre es aquel que no hace fraudes en sus negocios, que es íntegro aún en su trabajo. Un verdadero hombre es aquel que puede entender que tiene un llamado de parte de Dios a liderar su hogar y que sus hijos están viendo ese ejemplo y están viendo ese modelo. Hijo, quiero que tengas firmeza de carácter. Párate firme, sea un verdadero hombre, esfuérzate en ser ejemplo y en ser íntegro, es lo que está diciendo David a su hijo Salomón. Volviendo a Primera de Reyes capítulo 2, el versículo 3, David da un segundo consejo, una segunda instrucción y le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuántos de nosotros como padres queremos que nuestros hijos prosperen en su vida? ¿Verdad que sí? Uno quiere que sus hijos sean prósperos y aún más prósperos de lo que seamos nosotros. ¿Qué consejo podemos darle para una vida de prosperidad? Dice David: guarda los preceptos de Dios. Así como es necesario una firmeza de carácter, segundo, también es necesario una firmeza doctrinal, una firmeza en la palabra, en los preceptos de Dios. Qué lindo, qué oportunidad más maravillosa tenemos nosotros como padres, de enseñarle a nuestros hijos a vivir conforme a los preceptos, a los mandatos, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Desde nuestra casa poderle decir: hijo, la Biblia tiene que ser la máxima autoridad para tu vida. No tus amigos, no tus compañeros de trabajo, no lo que diga el vecino, ni lo que diga la sociedad. Lo que está escrito aquí. ¿Quieres prosperar? Cree en esta palabra. ¿Quieres prosperar? Aplica esta palabra en tu vida. ¿Quieres prosperar? Vive conforme al consejo de Dios. Eso es lo mejor que podemos transmitir. Santiago en el capítulo 1 dice la palabra en el versículo 21 y también el versículo 22 y 23, Santiago 1, 22, 23. Escucha esto: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores de ella. Y yo creo que cuando uno conoce de Dios y conoce de su mensaje y de su verdad, uno puede decirle a sus hijos con toda seguridad: hijo, ¿quieres prosperar? Cree en la palabra, vive la palabra, acepta el consejo de Dios. Es lo mejor que te puede pasar. El mejor consejo que podemos dar nosotros como padres a nuestros hijos es eso: enseñarles a vivir conforme a la palabra, conforme a los valores, a los principios del reino. Eso trae prosperidad. Eso trae prosperidad. Dice Josué 1:8 en el Antiguo Testamento: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hoy nosotros ya no tenemos solo la ley, ahora tenemos todo el canon completo, tenemos toda la totalidad de la escritura y podemos decir de la misma manera: nunca me voy a apartar de esto, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Y entonces dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, a veces duele ver cómo a los hijos no les está yendo bien. A veces duele verlos que se llevan un golpe tras otro, tras otro. Tal vez sea momento para hacer un alto y recordar este consejo y decirles: vive conforme a la palabra y tu camino prosperará. Vive conforme al consejo de Dios y tu vida prosperará. Porque cuando vivimos a nuestra manera, sufrimos. Cuando vivimos a nuestra manera, nos llevamos golpes. Cuando vivimos a nuestra manera, nos estancamos.
Pero Dios es Dios de toda sabiduría. Y cuando vivimos conforme a su consejo, avanzamos y prosperamos. ¿Queremos que nuestros hijos sean prósperos? Amén. Transmitámosle la palabra. Enseñémosles a amar la palabra. Gracias. Enseñémosles a vivir conforme a la palabra de Dios. Y lo tercero que David dice a Salomón es: guarda entonces los preceptos, ¿verdad? Para que prospere, dice, en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Y dice el verso 4, estoy leyendo Primera de Reyes 2:4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón, de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Hay un propósito que Dios tiene para con nosotros y para con nuestras familias. Y así como el mejor consejo que uno le puede dar a un hijo es: hijo, necesitas tener firmeza de carácter, comportarte como un verdadero hombre, como una verdadera mujer, de ejemplo de integridad. Hijo, necesitas tener firmeza doctrinal, conocer la enseñanza, los preceptos de Dios. También, hijo, necesitas tener claro una firmeza de propósito. Tú tienes un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Tú no estás en esta tierra por casualidad. Tú no eres una sorpresa. Tú no eres algo que pasó sin sentido. Tu vida, igual que la mía, tiene un propósito. Amén. Y David le recuerda a su hijo esto: Dios me prometió que si yo te transmitía este legado, al igual que ahora yo estoy en el trono, tú y tus hijos estarían en el trono. Porque hay un propósito de Dios. En el Salmo 138, versículo 8, ya lo declara el salmista también: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ninguno de nosotros estamos por casualidad. Hay un propósito que Dios cumple y está cumpliendo en cada una de nuestras vidas. La sociedad hoy está susurrando a los oídos, gritándole a las nuevas generaciones que no hay sentido de vivir, que no hay ningún propósito importante. Pero Dios está diciendo: tú vales mucho. Cuando usted vea a su hijo un tanto triste, un poco deprimido, desanimado, recuérdele esto: Dios tiene un propósito contigo. Tú eres mi hijo no por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene algo grande que está haciendo con tu vida. Y yo lo voy a ver, yo lo creo, veré el propósito de Dios cumplirse en ti. Sí, amén, amén, aleluya. Recuérdale eso a tu hijo, a tu hija. Recuérdale que vale mucho. Amén. Amén, amén. David entonces reconoce que cuando Dios lo llamó a él, no solo lo llamó a él, lo llamó para que sus hijos tras de él sirvieran al Señor también Aleluya. y cumplieran el propósito de Dios. ¿Cuántos pueden decirlo en esta mañana? También de esa misma manera. ¿Cuántos pueden decirlo? Señor, yo sé que el llamado que tú has hecho a mi vida también será real para mis hijos, y te pido que aún sean mejores de lo que yo soy. Aleluya. Yo creo que ese es el anhelo de cada uno de nosotros como padres. Sí, amén. Ninguno quiere que a su hijo le vaya mal. Todos queremos que sean mejores que nosotros. Bueno, los propósitos de Dios son grandes en cada uno de nosotros. Sí, amén. Y nosotros, en vez de estorbar a esos propósitos, tenemos que más bien propiciar que Dios trabaje en la vida de los hijos. A veces los padres estorban y no dejan más bien que Dios trabaje en sus hijos. A veces estorban porque tal vez no hay ejemplo, como dije al inicio. Conozco montones de casos, como pastor lo he visto muchas veces. Hombres y mujeres, padres de familia, que les dicen a sus hijos: es importante que tengan fe, que conozcan de Dios, vaya a la iglesia, vaya y involúcrese. Pero ellos no van, ellos no vienen, ellos no les modelan. Entonces difícilmente esa generación va a replicar esos pasos. Pero cuando nuestros hijos ven que amamos al Señor y que creemos en sus propósitos,
que ellos entienden que hay un propósito para sus vidas también. Que hay un propósito para sus vidas. Entonces, la pregunta que surge en esta mañana es: ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso suceda? ¿Qué estás haciendo tú como padre y como madre para que el propósito de Dios se siga cumpliendo en la vida de tus hijos? A veces lo primero que decimos es: yo trabajo incansablemente. Gloria a Dios por ese esfuerzo y por ese trabajo, porque Dios bendice al dirigente y es importante. Pero sobre todo pensemos a nivel de fe, a nivel espiritual. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que los propósitos de Dios se sigan cumpliendo en nuestros hijos? ¿Qué estamos aportando para sus vidas? ¿Qué estamos aportando para ellos? Son preguntas importantes para hacerse. ¿Cuál es el legado que les estamos dejando? Yo espero que algún día, cuando el Señor me llame a su presencia, mis hijos amen a Dios aún más de lo que yo lo amo. Mis hijos sirvan a Dios aún más de lo que yo les sirvo. Y claro que sí, que tengan prosperidad y nada les falte, que alcancen sus metas, pero que entiendan que todo lo que hagan en la vida tienen que proyectarlo en cuanto al propósito del reino de Dios para ellos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Estamos nosotros aportando para ese crecimiento de nuestros hijos en Dios? ¿Lo estamos estorbando más bien? Yo creo que todos queremos ser personas de bendición para nuestros hijos. Aquí hay 3 consejos que yo quise compartir en este día, que creo que son útiles. Y cuando yo vi esto, yo digo: a partir de este momento, yo voy a esforzarme porque esto sea realidad en mi hogar. Yo voy a decirle a Josué, voy a decirle a Naomi: necesitas ser una persona firme de carácter, que no te dejes llevar por las emociones, por las influencias de quienes te rodean. Hermanos, porque a veces quienes están alrededor causan daño terrible y envuelven las vidas en destrucción, en separación de Dios. Tú vas a ser firme. Yo he tratado de modelarte integridad, tú vas a ser íntegro. Qué lindo que es. Yo a veces escucho personas que dicen: yo nunca me he robado ni 5 pesos, porque aprendí de mis padres a no tomar lo que no es mío. Eso vale mucho. Eso vale mucho. ¿Cuánto más que nuestros hijos puedan decir: mis padres me enseñaron que Dios es real? Mis padres me enseñaron que amarlo a Él es la mejor decisión que yo puedo tomar en mi vida. Y por eso estoy viendo fruto y prosperidad en mi camino. Mis padres me enseñaron a ser firme en cuanto a la palabra, en cuanto a estos valores, a este consejo. Que aunque la sociedad diga: ya eso pasó de moda, no sirve. No, yo sé que es valioso, yo sé que sirve. He visto a mis padres vivir conforme a la fe y he visto los resultados. Y que nuestros hijos puedan decir: yo sé que en mi vida hay un propósito santo, un propósito glorioso de parte de Dios. Y voy a cerrar mi oído a todos aquellos que me dicen que no valgo nada, que no sirvo, que nada voy a alcanzar. Soy un hijo de Dios y Dios tiene propósito en mí. Y que nosotros como padres se lo recordemos constantemente. Hijo, vales mucho. Hija, vales mucho. No dejes que nada te robe ese regalo de Dios. Permítame orar. Padre bueno, en este día queremos reconocer que tú eres Dios y que separados de ti nada funciona, Señor. Gracias te damos por haberte manifestado a nuestras vidas. Gracias porque hoy nosotros y nuestras familias tenemos ese entendimiento de que tú eres el camino, de que tú eres la verdad, de que tú eres la vida y que no hay prosperidad fuera de ti, Señor. Padre, hoy nosotros, apropiándonos de esta fecha de celebración, aprovechamos para reafirmar nuestro compromiso contigo,
para decirte, Señor, que queremos ser personas de ejemplo y de integridad, para que nuestros hijos puedan ver en nosotros, Señor, todo lo que necesite para conducirse con firmeza de carácter en su vida. Señor bendito, bendice a nuestros hijos. Dígale ahí donde usted está, bendice a mi hijo, bendice a mi hija, con esa firmeza de carácter, con esa integridad de vida, que ninguna moda lo mueva, que ninguna influencia del mundo lo revuelque, que ninguna amistad negativa lo destruya, que ninguna relación tóxica venga a afectar ni dañar su camino. Que él pueda ser un hombre esforzado, una mujer esforzada, valiente y perseverante, que se mueve conforme a la fe. Padre, bendice a mi hijo, dígase, con esa firmeza doctrinal, que él pueda conocer tu palabra verdaderamente y enamorarse de esa palabra, de sus principios, de ese consejo, y aceptarlo en su vida y ponerlo en práctica en su vida de manera personal y genuina, no solo porque yo se lo diga, que él realmente lo crea, que él realmente lo entienda, que ella realmente viva tu palabra, porque entonces sé que prosperará su camino. Y yo como padre me comprometo a transmitir esta enseñanza, aprovechar toda oportunidad que tenga para llenarle de tu palabra su mente, su corazón, porque quiero que prospere, porque quiero que todo lo que haga y emprenda salga bien, como dice este texto. Sobre todo porque quiero que su alma sea preservada, Señor, en victoria. Señor, bendice a mi hijo, a mi hija, dígase, cumple el propósito que tienes para él. Yo creo que tienes un propósito grande. Tal vez en este momento no lo estoy viendo, pero lo veré en el nombre de Jesús, porque yo creo que tú estás cumpliendo un propósito en mi hijo, en mi hija, Señor, y me sorprenderás. Permite, Dios, que él sea mejor que yo. Permite que él sea mejor que su mamá. Permite que lo que ha aprendido y visto de nosotros lo replique, Señor, y aún sea más lleno de ti. Derrama tu espíritu sobre él, sobre ella, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ahora quiero pedirte que por favor sigas dándonos esa sabiduría para liderar nuestro hogar con integridad, con amor, con sabiduría de lo alto, Señor. Que siempre haya en nosotros un consejo sabio y oportuno para nuestros hijos. En todas las etapas de su vida, Señor, podamos ser nosotros, con tu ayuda, como un contacto divino, Señor. A través de nuestras palabras, Señor, ellos puedan ver a ti, llegar a ti, Señor, y ser bendecidos. Padre, y ahora, en el nombre de Jesús, aquellas personas que están aquí o que están viendo este video y que están con un dolor en su corazón porque sus hijos están distantes o porque sus hijos están enfrentando consecuencias negativas de sus acciones. Padre, yo te pido que tengas misericordia de ellos, que escuches la oración de ese padre, de esa madre que clama, Señor, por una restauración en la vida de su hijo, de su hija, por un levantamiento de ese joven, de esa jovencita, o de ese señor o esa señora, si es ya un adulto, Señor. Padre, tú puedes hacer esa obra, Dios. Oramos, rogándote, Señor, que muestres milagros poderosos de liberación, de restauración de las familias, de reconciliación contigo, Señor. Y que aquellos que no te conocen, toda dureza de su corazón pueda ser cambiada por una sensibilidad especial para recibir todo lo tuyo, para creerlo y vivirlo, Señor. Porque conocerte y vivir para ti es lo mejor que nos puede pasar a nosotros
nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, como dijo Josué una vez, Señor, hoy me paro delante de ti, Señor, y declaro, Señor, con fe y con responsabilidad, como sacerdote en mi hogar, Señor, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra y por escuchar una vez más nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.